andan, jóvenes? Buenos días, profesor. ¿Cómo andamos? Buenos días. Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Ya Qué aquí, bueno, me alegro, profesor. con toda la actitud. Como debe de ser. Así es. Buenos días, con mi compañero Orlando. Buenos días, compañero Rafael. Ya se extrañan. Sí, profe, se extraña. Pues sí. Ya es justo y necesario verse. Claro que sí. Pues sí. Ahorita vamos a ver el tema número... Espérenme un segundo. Sí, ya lo vimos todo esto. Vamos a ver cuáles son las fases de un proceso de orientación. Las fases del proceso, el número 1 es establecer necesidades que experimenta la persona. Eso se refiere a que cada persona a veces llega a un diagnóstico con un nivel de conciencia sobre su realidad y sus necesidades que experimenta. O sea, estamos hablando de este nivel de conciencia que queda explicitado en la demanda que realiza y en la especificidad de la demanda. Por decir, en esta primera etapa se ha de establecer la distancia entre el estado real de la persona y su estado ideal. De esta comparación se hacen elementos importantes que el profesional va a trabajar. Por decir, aquí también nos implica conocer cuál es la capacidad del autodescubrimiento que tiene esa persona. ¿Cuál es el grado de realismo en la presentación de la demanda? ¿Cuál es la representación de sí misma que realiza, de los contextos y de los agentes significativos? ¿Cómo se presenta el mundo del trabajo y la realidad profesional? ¿Y qué grado de confianza tiene en sus capacidades? En elección, cuando vamos a elegir carreras, por decir, hay que atender que el sujeto basa su rango de ocupaciones de criterios más implícitos
es necesario saber diagnosticar los criterios implícitos usados para evaluar las diferentes alternativas. La aproximación a todos estos elementos puede ser muy variada. La entrevista aquí es muy importante. Es ideal, siempre que no se convierta en respuestas esquemáticas y concretas. Pero puede utilizarse cualquier otro tipo de técnica que en ese caso se consideren apropiadas. Y luego hay que establecer propósitos iniciales. O sea, la persona profesional ha de atender a reconceptualizar la demanda. A partir de las primeras informaciones. Estos propósitos iniciales atañen al descubrimiento de los elementos esenciales para la persona, independientemente de sus presupuestos iniciales. En este tipo de etapas hay que pensar en cuáles son los intereses de la persona, cuáles son las capacidades, valores y creencias, cómo es su proceso de toma de decisiones, dónde está su marca del éxito o fracaso y cuáles son los valores que la orientan. Y luego ya viene lo que es determinar áreas a profundizar. Aquí son las fases que están interactuando continuamente entre sí. Esa es nuestra idea del proceso. Esta fase realiza una revisión del camino recorrido y también plantea las áreas que deben ser más exploradas ya en una profundidad simplemente para abrirse a la exploración. Y el profesional debe poder responder antes de abandonar esta fase. ¿Qué proceso cognitivo utiliza la persona para estructurar el conocimiento acerca de él mismo y de las ocupaciones? El proceso cognitivo en el que se combina el autoconocimiento y conocimiento ocupacional para seleccionar alternativas de carrera, lógico, no siempre se comprende adecuadamente. Los instrumentos y sistemas informativos utilizados tienen una estructura determinada. Puede que no sea la estructura que el sujeto utiliza. ¿Me permiten un segundito, por favor? Ahora sí. Las decisiones en esta fase son además que explorar cómo hacerlo y con qué instrumentos. Cada una de las variables que se han decidido explorar
está relacionado con los objetivos y las prioridades asumidas en los casos. Y luego existe lo que es la valoración preliminar, que en esta primera aproximación a la interpretación de los resultados se hace teniendo en cuenta a la persona y a la capacidad de asimilación que tenga de ellos. Y es necesario hacerle entender a la persona que los resultados en test son solo estimaciones de sí mismas. Las puntuaciones obtenidas no son válidas que las percepciones propias. Aquí en esta fase también se toma el problema, la situación y las posibles variables intervinientes. Y el último son las metas de acción, que vienen siendo la toma de decisiones que se realiza sobre la base de información, que se toma que está obtenida, vaya, desde el diagnóstico. Y ahora sí, con esto nos vamos a lo que es la inserción sociolaboral como proceso educativo. La inserción sociocultural, la inserción sociolaboral debe entenderse como un proceso más bien transitorio, al menos durante un periodo de tiempo. Un proceso que infiere en la calidad de vida o de la vida de las personas. Por ello, es de carácter puntual, lineal o determinada. ¿Por qué? Porque no se limita exclusivamente a los aspectos ligados estrictamente con el empleo, sino los factores que la facilitan o dificultan proceden esencialmente de la formación, el ambiente y las variables personales. Eso dice Romero en el año de 1993 y Rodríguez en el 1998, que están implicando no solo un cambio de roles, sino también de las relaciones, de las rutinas e incluso del propio autoconcepto. Los centros y los agentes de inserción han de implicarse en una acción más compleja que simplemente la de formación. Deben conseguir la apertura de perspectivas para la acción social, entretenida como el canal mediante el cual se desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor para generar cambios. Y asimismo, implica en la interacción de intereses y necesidades comunes dentro de lo que es la organización social. Para poder conseguir abrir estas perspectivas de acción social, Romero en el año de 1996 describe una serie de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que los sujetos deberían llegar a contemplar con la ayuda de un agente de inserción.
estos giran en torno a su autoconocimiento, autoevaluación y autoestima, que viene siendo el perfil profesional, la historia personal, los rasgos de personalidad, la motivación profesional y las habilidades ocupacionales. También está lo que es el mercado de trabajo, que aquí viene lo que son las familias profesionales y grupos ocupacionales en relación con las exigencias laborales. Y luego viene lo que es el proceso de toma de decisiones. Aquí hay que tomar en cuenta el contacto o el contraste que hay más bien entre el deseo y la posibilidad. El siguiente punto son los proyectos profesionales y proyección personal. Y luego el siguiente es su empleabilidad, el hábito de trabajo, búsqueda y mantenimiento de empleo. Ahí interviene también el autoestima profesional y adaptación a la movilidad. La socialización, comunicación, es un trabajo en equipo y tiene relaciones interpersonales. Si se logra establecer la calidad de vida como medida multidimensional de la inserción, los sujetos tienen más posibilidades de insertarse en el trabajo con un espíritu emprendedor. Incidiendo no solo en el trabajo, sino en su propia persona y en los demás ámbitos que le rodean, posibilitando que sea más autónoma ante la toma de decisiones y por consiguiente más hábil y con más recursos frente al cambio. Los procesos de inserción sociolaboral tienen lugar a dos niveles. El macro o contexto, donde las personas realizan el tránsito a la ocupación, que ahí viene siendo el mercado laboral y el tejido social. Y el micro, referido a la persona en sí. Aquí la persona constituye el vértice de la intervención. Mientras que el mercado laboral y el tejido social son los referentes recursos para poder facilitar el logro de los objetivos concretos en referencia a la ocupación. Ahora bien, en cada uno de estos niveles deben integrarse lo que es el diagnóstico y las demás estrategias orientadoras. Para realizar una labor adecuada, a nivel macro, el orientador debe estar en contacto con profesionales de servicio, de empleo, como administraciones automáticas y locales, y consejos comarcales
o sea, los puntos de información, los institutos municipales de empleo, etcétera, y las organizaciones empresariales, organizaciones de carácter confederativo e intersectorial que puedan proporcionar información sobre cursos y asesorías en materia laboral, servicios sociales, departamentos de trabajo, de educación, de adicción social y ciudadana, organizaciones sindicales, etcétera. También estas organizaciones, además de gestionar planes de formación y orientar derivados de políticas activas de ocupación, nos proporcionan una información referencial sobre la dinámica del mercado de trabajo, donde se ven características y sectores de actividad, fluctuaciones del mercado, dinámicas de desarrollo, y sobre la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. También nos permite conocer la evolución del mercado de trabajo y las características y los indicadores de cambios específicos relacionados con las posibilidades de inserción de los laborales de los usuarios. También esta información permite al profesional valorar las posibilidades de inserción de los sujetos y a la vez detectar problemas específicos de determinados colectivos. Además, el contacto con el tejido social posibilita mediar entre los recursos que una determinada comunidad establece y entre las personas. A partir de identificar los recursos materiales y humanos de la zona o del sector para su mejor aprovechamiento. Y así de este modo facilitar su uso, a la vez que canalizar la inversión o la intervención de los mismos. Y más si hay situaciones complejas. Por último, en relación con el vertiente o el vértice personal, es necesario tener una conceptualización de la persona suficiente definida, y esta debe de incluir tanto las preferencias que demuestra hacia las distintas ocupaciones y profesiones, como la percepción que realiza de sus competencias. Para ello, cada una de las acciones orientadas a tales efectos deberá hacerse con el interesado, puesto que se tratan de aspectos personales. Hay que hacer rastreo de intereses, percepción de sus competencias, metas, personalidad, nivel de formación, etc. La información acerca del vértice personal se va construyendo con el interesado. Hay que ir fomentando no una evaluación rígida,
para dirigir a la persona, sino una situación de retroalimentación en la que la última palabra sobre los análisis realizados y su significado la tenga la propia persona. A modo de síntesis, la inserción sociolaboral debe considerarse como un proceso educativo que ayuda a las personas a que conozcan cuáles son las oportunidades que existen. Es decir, que tengan la información sobre distintas profesiones, la formación exigida y el mundo de trabajo en general. Se conozcan a sí mismos, identificando las propias necesidades, aspiraciones y aptitudes, valorando su importancia y descubriendo destrezas propias y su valor profesional. Aprendan a tomar decisiones, considerando distintas alternativas, basadas en un buen conocimiento de sus implicaciones. ¿Para qué? Para así poder optar de manera realista y consistente. Y hay que también solucionar las inserciones, aprendiendo a responsabilizarse de las decisiones adoptadas por cada cual, convirtiéndose en actores responsables en el mundo del trabajo y preparándose para hacer frente a situaciones desfavorables en el mercado de trabajo. Y luego se hace el diagnóstico para el acceso a un puesto de trabajo. Esto consiste en que el diagnóstico de la inserción sociolaboral tiene como meta principal delimitar las variables relacionadas con las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo para, a partir de aquí, establecer las carencias o necesidades que puedan trabajarse en una o más personas, con la intención de promocionar, ajustar y optimizar sus procesos de inserción. El modelo heurístico siguiente incluye las variables que han sido ampliamente tratadas por la literatura y que han mostrado ser parte del proceso de inserción. Como puede verse, el modelo presentado planea sobre las posibilidades de intervención de cada una de ellas. En su conjunto, estas variables se enmarcan bajo la política económica y laboral. Ahora bien, el modelo heurístico de los factores relacionados con el proceso de inserción se debe a la infraestructura personal, a las determinantes personales, y de ahí llegan a lo que son las destrezas y recursos de inserción
y al proceso de interacción. El profesional debe conocer a forma o a fondo este tema, ya que es imprescindible para que la ayuda y la planificación de la inserción sea efectiva. De igual modo, debe conocer tanto el mercado de trabajo como los índices de paro y de contratación, el flujo de la oferta y la demanda, los programas de protección al paro, las medidas de fomento de la ocupación, los sectores laborales en expansión, etc. El bloque de infraestructura personal incluye variables como el género, la clase social y la edad. Y todas ellas afectan indudablemente a la inserción en una medida u otra. Son variables que vienen dadas y por lo tanto las posibilidades de intervención sobre ellas son mínimas. Sin embargo, es necesario tenerlas presentes porque actúan como mediadoras de los procesos de inserción. Existe una relación de variables con la inserción, aunque su incidencia no esté claramente determinada. Y concretamente las variables son la capacidad de aprendizaje. Todos tenemos una capacidad de aprendizaje distinta. Hay gente que nada más con lo que hablamos se les queda toda la información y ya no tienen que estudiar ni escribir nada. ¿Por qué? Porque la información la trae aquí. Pero hay gente que no, hay gente que tiene que leer para comprender o machetearlos, dependiendo. La capacidad de aprendizaje permite constatar si el futuro trabajador superará las pruebas de selección, el tiempo de prueba en el futuro, puesto de trabajo o el éxito en los cursos de formación ocupacional, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. Otro es el pensamiento autorreferente, que viene siendo la autoestima, la autoeficacia y las expectativas de control. Este es un mecanismo psicológico por el cual los sujetos establecen creencias acerca de sí mismos y del ambiente. Este mecanismo actúa a modo de pautas interpretativas, por lo que se justifican de una manera determinante los sucesos ocurridos y se aventuran hipótesis sobre los acontecimientos futuros. Y luego están lo que son las metas laborales. En las metas laborales, la percepción subjetiva
de lo que representa el trabajo para la propia persona y en relación con la sociedad. Estas metas pueden dividirse en expresivas e instrumentales. Las expresivas se refieren a la valoración del trabajo por sí mismo, en cuanto a fuente de realización personal y de satisfacción. Las instrumentales estarían orientadas hacia el exterior o hacia las consecuencias que tiene el hecho de tener empleo. Sueldo, buenas relaciones interpersonales, seguridad, con condiciones físicas u horarias. Y otro punto son las atribuciones, que es un grado de control que la persona cree que puede ejercer con relación a las causas de conducta. Y la estabilidad o inestabilidad de dichas conductas. Otro de los puntos es la imagen que se tiene de la profesión, que viene siendo el contacto con los grupos de referencia, familia, padres, etc. Y con los otros medios de incidencia social, ya que hace que una persona elabore una imagen de las funciones que realiza, como las tareas, las obligaciones, etc. Otro punto, y muy bueno, o sea, muy importante, son las habilidades. Contemplan la interacción fluida y el control de las relaciones. Y luego están las características de la personalidad, que ahí entra lo que es la perseverancia, la ansiedad, el autocontrol y estabilidad emocional. Que son determinadas características y que están vinculados a lo que llamamos una persona eficiente. Es decir, con amplias posibilidades de éxito en el mundo laboral. Aquí los recursos y las destrezas de inserción son aquellas habilidades y estrategias que un sujeto utiliza ante la búsqueda de trabajo, además de otros recursos sociales que lo brindan. Apoyo durante este proceso. Y también entran aquí la realización del currículum, la carta de presentación, la realización de una entrevista y la realización de pruebas psicotécnicas. Ahí le vamos a dejar, jóvenes, el día de ahorita, perdón. Los veo más tarde en la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Saludos.